Buenas tardes, asesora. Me presento. Mi nombre es Jorge Félix Figueroa, con matrícula 2102-4865. A continuación, les comparto el desarrollo correspondiente al reto 5, titulado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Este trabajo forma parte del módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional V1 de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Estoy realizando este trabajo bajo la orientación de la licenciada Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández y la fecha de elaboración es 18 de noviembre de 2025. Introducción. La protección efectiva de los derechos humanos requiere que el Estado no solo evite violaciones, sino que también implemente medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación. En el sistema interamericano, el Estado debe de actuar frente a abusos cometidos por sus agentes o falla en las investigaciones. Este trabajo analizará dos casos: la detención de Ana por repartir panfletos religiosos y la detención de Andrés durante un toque de queda. Se evaluará la responsabilidad del Estado mexicano, los derechos vulnerados y sus obligaciones de investigar, sancionar y reparar. Caso 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era el lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Considera que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí, porque el Estado mexicano es responsable a nivel internacional por violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, restricciones ilegítimas a la libertad de expresión y religión, trato degradante y falta de investigaciones efectivas. Fundamentación y argumentos. Los actos de los agentes estatales son responsabilidad del Estado. Las acciones de la policía y del personal de Barandilla son actos de autoridad pública. El Estado debe asumir responsabilidad por violaciones de derechos, libertad de expresión y libertad religiosa. Ana defendía con fervor la libertad de expresión y religiosa, derechos fundamentales protegida en la Constitución mexicana y respaldados por la Convención Americana que promueve la libertad de pensamiento y culto. La restricción a la libertad solo son legítimas si están respaldadas por ley, persiguen un objetivo válido y son proporcionales. Arrestar a alguien por repartir panfletos pacíficos es legítimo sin una ley clara que lo prohíba ni una amenaza concreta al orden público, como se evidenció en caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Detención arbitraria e incomunicación. Mantener a Ana incomunicada durante 3 horas viola sus derechos de libertad personal y debido proceso en contravención de la Constitución y la Convención Americana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que la detención sin base legal o control judicial son arbitrarias, afectando negativamente los derechos de las personas, como en Chaparro Álvarez. Trato degradante y vulneración de la dignidad. Los insultos y burlas del personal de seguridad pública constituyen trato degradante, atentando contra la dignidad humana, como establece la Convención Americana. Además, la discriminación por expresión religiosa
intensifica esta grave violación de derechos. Omisión de investigación. Responsabilidad por omisión. La autoridad estatal como la Fiscalía y la Comisión Estatal de Derechos Humanos no realizaron las investigaciones necesarias, aumentando la responsabilidad del Estado por violación de los derechos. La Corte Interamericana, en el caso Velázquez, destaca que la falta de una investigación adecuada es una violación. La inacción institucional que fuerza a las víctimas a recurrir a la Corte Interamericana revela la inefectividad de los recursos internos y podría implicar responsabilidad internacional. Medidas y soluciones que debería implementarse. La investigación debe ser rápida y justa, identificando a los responsables y aplicando sanciones adecuadas. Se requiere una compensación integral para ANA, incluyendo indemnización y rehabilitación, junto a reformas policiales que eviten detenciones por creencia religiosa o libertad de expresión. Caso 2. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declara obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringe esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad. A las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Considera que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí, el Estado es responsable de la detención arbitraria de Andrés, evidenciando la criminalización de su pobreza, el uso indebido de fuerza armadas en seguridad pública, la exposición que dañó su honor y la falta de garantías procesales. Restricciones en emergencia de salud, principio de proporcionalidad y legalidad. En emergencias sanitarias, el Estado puede restringir la circulación, pero esta medida debe ser legales, necesarias, proporcionales y no discriminatorias, con salvaguardias para los más vulnerables. El decreto que convierte la incapacidad de pago en arresto corporal de 36 horas genera preocupaciones sobre su proporcionalidad y el enfoque punitivo ante situaciones socioeconómicas. Las sanciones de privación de libertad deben reservarse para conductas que aseguren el debido proceso judicial. Privación de la libertad por falta de pago, criminalización de la pobreza. Imponer arresto por no pagar multas administrativas viola principios fundamentales, ya que estas sanciones deben tener control judicial y no depender de la economía del individuo. La jurisprudencia interamericana y los estándares de derechos humanos rechazan cualquier medida que penalice la pobreza, prohibiendo prácticas como la prisión por deudas. El uso de fuerza militar para detenciones civiles. La intervención militar en las detenciones civiles debe regirse por criterio estricto, como la excepcionalidad y el respeto a los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que el uso regular de fuerzas armadas para la seguridad pública sin garantía adecuada es problemática. Además, procesar civiles en
jurisdicción militar. Puede comprometer su derecho a un juicio justo por autoridades civiles, difusión pública y daño al honor. La publicación de la fotografía de Andrés, acompañada de comentarios despectivos en redes sociales, vulnera su derecho al honor, a la propia imagen y a la presunción de inocencia, protegido por la Constitución y la Convención Americana. Esta exposición humillante causa un daño significativo y puede requerir reparaciones como rectificaciones o indemnizaciones. Además, la difusión de estos estigmas perjudica la reintegración social de la persona, afectando su derecho a la privacidad y dignidad, vulnerabilidad y obligación de protección reforzada. La persona en situación de calle requiere políticas públicas inclusivas que reconozcan su vulnerabilidad, imponer sanciones y ofrecer alternativas como albergues o programas de asistencia equivale a discriminación indirecta. El Estado debe implementar medidas que evite efectos desproporcionados en esta población. Omisión de recursos efectivos y sumisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La resolución inadecuada de casos internos y la confusión sobre jurisdicción afectan el acceso a remedios efectivos. La ausencia de reparación adecuada puede transformarse en una problemática de responsabilidad internacional, comprometiendo la justicia y la rendición de cuentas. Medidas correctivas y reparación que serían necesarias. Evitar llevar a cabo una investigación objetiva sobre la detención y la difusión de información, sancionando a los responsables como la policía y los difusores de imagen. Se debe considerar indemnización y rehabilitación, incluyendo restitución de derechos y apoyo social. Además, es crucial implementar reformas para evitar que las multas resulten en privación de libertad y establecer protocolos que limiten la participación militar en la seguridad pública. Conclusión. En ambos casos, el Estado mexicano debe asumir responsabilidad por violaciones a los derechos humanos. En los casos de Ana y Andrés, Ana sufrió privación arbitraria de libertad, violación a sus libertades de expresión y religión, trato degradante y falta de investigación. En el caso de Andrés, la responsabilidad se centra en la criminalización de la pobreza, intervención militar en detenciones, exposición humillante y falta de protección para los vulnerables. El Estado tiene obligaciones claras: investigar efectivamente, sancionar a los responsables, ofrecer reparaciones a la víctima y establecer medidas de prevención como capacitaciones, reformas legales, protocolos adecuados y mecanismos de protección para los grupos más afectados.